El odioso duque de Barbara-Cartland, capítulo 3. Por el momento el duque estuvo demasiado asombrado para hablar. Entonces, antes de que pudiera encontrar alguna palabra, Verena exclamó: «Disculpe, no debería estar hablando así a un extraño. El abuelo siempre dice que mi lengua se escapa conmigo, así que olvidé tal indiscreción». Mientras hablaba, vino un gemido de detrás de ellos y el duque giró la cabeza para ver que su caballo lo seguía en la parte trasera de Salamanca. «¿Tu caballo siempre te sigue sin ser guiado?», preguntó sorprendido. «Sí, siempre», respondió Verena. «Lo he tenido desde que era un potro y me seguirá a la casa si se lo permito. Es tan obediente que si le dijera vete a casa nos dejaría de inmediato. Y si el abuelo me requiere, tan solo tiene que decir ensayo, encuentra a Verena, y me descubre por muy lejos que esté de la casa». «¿Ensayo?», preguntó el duque. «¿Ese es su nombre?». «Fue la batalla favorita del abuelo», respondió, «y he escuchado la historia tan a menudo que casi me siento como si yo misma estuviera allí». «Así que tu abuelo estuvo en la guerra maratha, entiendo», comentó el duque. «Estaba en Seringapatam y regresó a casa en Inglaterra con Lord Wellington cuando regresó a casa en 1805, y más tarde se unió a él en la península». «¿Cómo se llamaba tu abuelo?», preguntó el duque. «Winchcombe, general Alexander Winchcombe». «¡Cielos!», exclamó el duque. El viejo ladrido y mordiscó. Luego agregó rápidamente: «Te pido perdón, señorita Winchcombe, no debería haber dicho eso». «No te disculpes», respondió Verena. «El abuelo está muy orgulloso de su apodo. Tantas veces me ha contado cómo lo adquirió». «¿Conoces la historia?». «No, habla y dime», respondió el duque. Fue cuando el abuelo se unió al ejército del duque de Wellington en la península. Entró en el mes su primera noche y escuchó a un joven oficial decir: «Escuché que ha llegado un nuevo general, uno de esos walas de la India. Todos ladran y no muerden». Y el abuelo se dio la vuelta y dijo: «Por el contrario, señor, ladro y muerdo». El duque se echó a reír. «Nunca he conocido a tu abuelo, pero siempre lo escuché hablar con gran respeto. Es, o era, un magnífico comandante». «Es maravilloso oírte decir eso», Verena exclamó. «Para mí es una persona maravillosa, y sé que si fueras un soldado, le hubiera gustado conocerte, especialmente si serviste en la guerra de la península. Pero el abuelo...». Ella hizo una pausa. «¿Está muerto?», preguntó el duque. Ella negó con la cabeza. «Todavía no», respondió en voz baja, «pero me temo que no vivirá mucho tiempo. Ha tenido un ataque al corazón y en este momento está en una especie de coma. A veces está consciente, pero no reconoce a nadie, ni siquiera a mí». Había un pequeño sollozo en su voz que le decía al duque cuán profundamente le importaba. «Lo siento mucho», dijo. «Trato de ser valiente», respondió ella. «Al abuelo no le gustan las personas que son demasiado emocionales, especialmente las mujeres. Lo único que no puede soportar son las lágrimas». Hubo silencio por un momento. Luego dijo con un esfuerzo obvio por cambiar de tema: «Todavía no me has dicho el nombre de tu caballo». «Salamanca», respondió el duque. «¿Estuviste en esa batalla?», preguntó con los ojos muy abiertos. «Sí», respondió. «¿Y en la batalla de Vitoria?», preguntó. De nuevo el duque accedió y sintió por primera vez que Verena lo miraba como si realmente reconociera, como si supiera que era un hombre y no solo el dueño de un magnífico caballo. «Entonces debes haber sido galardonado con la Cruz de Oro», dijo, «con tus cuatro batallas inscritas en cada brazo». «Admito ese honor», respondió el duque, «pero habría estado muy orgulloso de lucir las medallas Mysore y Seringapatam, que sin duda a tu abuelo le fueron otorgadas». «El abuelo tiene muchas condecoraciones, pero perdió a la única persona que realmente le importaba. Mi padre murió en la batalla de Waterloo». «Puedo ver que tienes sangre militar en tus venas», dijo el duque. «Sí», respondió levantando la barbilla con un pequeño gesto inconsciente de orgullo. «Todos los Winchcombes han servido a su país, pero ahora no queda nadie en línea directa». Hubo una pausa antes de las últimas dos palabras y el duque sintió que había cierta reserva sobre esto y se preguntó qué podría ser. Pero tenía mucha curiosidad por saber por qué ella estaba esperando a que llegara su entrenador, y estaba dando vueltas en su mente cómo abordar el tema cuando llegaron al herrero. Caminaban por un camino estrecho y ahora se encontraban en la orilla de un arroyo con varias cabañas frente a él.
Unida a una estaba la fragua de un herrero. Las cenizas brillaban y el yunque brillaba a la luz de ellas, pero el lugar estaba vacío. Verena echó un vistazo y fue a la puerta de la cabaña y llamó. Un segundo o dos más tarde fue abierto por una mujer de mediana edad que se secó las manos en el delantal. «Buenos días, señorita Verena», dijo con un suave acento de Bedfordshire. «¿Quieres a Fred?» «Sí, de hecho», respondió Verena. «Hay un caballero aquí cuyo caballo ha tirado una herradura y se ha hecho daño». «Entonces es mejor que establezcas al animal en la parte posterior», dijo la mujer. «Fred no estará en por lo menos una hora». «¿A dónde se ha ido?», Verena preguntó. «A la granja, señorita. Hay problemas con una de las vacas del granjero Wilk, y usted sabe también como yo que Frank es realmente útil cuando hay dificultades en el terreno». «Sí, no hay nadie como él», respondió Verena, «pero espero que no sea demasiado largo. Espero que el caballero desee seguir su camino». «Fred será rápido, y él sabe que la cena está servida, y vendrá lo suficientemente rápido», respondió la mujer. «¿Sabe dónde poner al caballo, señorita Verena?» «Sí, lo sé, no se preocupe, señora Fabel», respondió Verena. «Espero que estés ocupada con los niños». Se volvió mientras hablaba y haciendo señas al duque se adelantó para mostrarle el camino. En la parte trasera de la casa había un puesto áspera o abierto de un lado, pero relleno con paja, y un pesebre relleno de heno. El duque ató la brida de Salamanca al pesebre de hierro y luego se inclinó para ver de nuevo el esguince. Lo sintió y encontró, a su gran alivio, de que no estaba tan hinchado. Pero Salamanca hizo una mueca ante su toque y se movió un poco inquieto. «Lo estás lastimando», dijo Verena. «Déjame ver qué puedo hacer». Se agachó, masajeando el esguince muy suavemente con sus pequeños dedos, y al mismo tiempo hablando con Salamanca suavemente con una voz que al duque le parecía tener algo casi hipnótico. No había duda de que el gran caballo aprobaba lo que estaba haciendo. Al principio movió las orejas hacia atrás, pero después de un momento o dos, como si entendiera que ella tenía la intención de ayudarlo, comenzó a comer silenciosamente el heno frente a él, sin hacer ningún esfuerzo por moverse. El duque, después de un momento de ansiedad, en caso de que hubiera una patada intempestiva de Salamanca, se alejó para pararse apoyado contra el poste exterior del puesto mirando a Verena. Había oído hablar de mujeres que tenían poderes curativos en sus dedos, pero siempre había pensado que eran gitanas o gente del campo ignorante que se suponía que estaban más cerca de la naturaleza que aquellos que eran educados. Sin embargo, aquí había alguien con el toque curativo que se parecía mucho a una dama de calidad, y sin duda lo era. Igualmente pensó observando de cerca la cara de Verena mientras hablaba con Salamanca. La chica tenía un tipo distinto de belleza, tenía algo de elfo sobre ella. Era algo que no podía explicarse ni siquiera a sí mismo, y de hecho, era un tipo de belleza que nunca antes había encontrado. Las pestañas de Verena eran largas y oscuras contra la transparencia de su piel, y los rizos de su cabello castaño parecían tener tenues destellos de oro para que coincidieran con sus ojos. Su cintura era pequeña, su figura se curvaba dulcemente, en incipiente madurez. «Ella hará que algún escudero del país o tal vez un soldado sea extremadamente feliz», pensó el duque para sí mismo. Verena masajeó la pata de Salamanca durante unos 10 minutos, luego se puso de pie, y dándole palmaditas en el cuello dijo: «Estarás bien, viejo. Todo lo que requieres es un cambio de herradura y estarás como nuevo». Y por primera vez, desde que había estado atendiendo al semental, miró al duque. Sintió que hasta ese momento ella había olvidado su propia existencia. «No hay nada más que podamos hacer hasta que Fred regrese», señaló. «Debo regresar. Solo espero que Billy haya vigilado como le dije que hiciera. Hemos estado mucho más tiempo de lo que pretendía». «Te acompañaré», ofreció el duque. «Veremos a Fred cuando llegue a casa, porque la granja del granjero Wilk está al otro lado del pueblo», explicó Verena. «Estará montando una yegua muy vieja que solo se mueve 1 o 2 millas por hora». El duque sacó entonces su reloj de bolsillo. Todavía no eran las 5 en punto. Si el herrero regresaba dentro de 1 hora, podía llegar fácilmente a Eaton Socon a las 6:30, recoger su carruaje y llegar a Copper Hall poco antes de las 7. Llegaría tarde,
pero no inexcusablemente tarde. Su señoría podría tener que posponer la cena un poco, pero después de todo, era de poca importancia. Verena giró en el estrecho carril, que estaba bordeado de setos bajos. Estaba verde con los brotes tempranos de la primavera, y debajo de la cual anidaban prímulas y violetas en vasta profusión. Ojalá no tomaras como una impertinencia, dijo el duque, la pregunta que me quema los labios, y que no puedo contener más. ¿Por qué eres tan hostil con el duque de Selchester? Vio aparecer sus hoyuelos mientras ella respondía con una sonrisa. Repito que no debía hablar con tanta franqueza. El duque insistió. Por favor, debo saberlo. De lo contrario voy a pasar la noche preguntándome qué pudo haber hecho su gracia para desagradarte tanto. Es un ser terrible. En Copperhall lo hemos estado esperando durante 2 días. Se han sacrificado cerdos, terneros, ovejas. Se ha preparado la cabeza de un jabalí salvaje, y se han retorcido los cuellos a unas 15 palomas. Aisling afirma que si aún tiene que comer paloma cuando su gracia finalmente se digne a llegar, lo hará, a riesgo de volar porque le crecerán alas. Por lo tanto, supongo que su gracia está visitando a Lord Upminster. Viene a cortejar a Aisling. Y en ese mismo pensamiento, la pobre niña se echó a llorar. ¿Estás seguro de que es por eso que vino?, dijo el duque, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Parece obvio. Su gracia escribió desde Londres para anunciar que pasaría 2 noches en Copperhall. Sin embargo, si apenas conoce a Lord y Lady Upminster. Por otro lado, todos saben que su familia lo ha estado presionando durante años para que tenga un heredero. ¿Y tu amiga Aisling pensaría que le gusta al duque? ¿Es eso? Mientras el duque se aplicaba a la indiferencia, Verena seguía indignada. Bailó con ella 2 veces, y mirándola como si ella era una oruga perdida en una ensalada, ella lo encontró aterrador. El duque no pudo evitar reírse. Una oruga. Bueno, una oruga o cualquier criatura de la que pudiese deshacerse fácilmente con el dorso de su mano, dijo ella imitando el desprecio. ¿Te imaginas su atrevimiento? Hablar 2 veces con una joven y decidir tomarla como esposa. De plano, el duque sugirió, puede que no sea la intención de su gracia proponer matrimonio. Pero ¿por qué otra razón vendría a Copperhall, a esta casa perfectamente incómoda, cuyo dueño solo está interesado en su ganado? Me cuesta creer que el poderoso duque de Selchester quiera hablar de terneros para el desayuno, vacas para el almuerzo y toros para la cena. El duque se echó a reír. Ciertamente qué perspectiva tan sombría. Y es peor para Aisling. Casi había logrado persuadir a su padre para que anunciara su compromiso con el honorable Cliff Broadwick. Pero, claro, él es solo el más joven de una familia menos afortunada. Pero él y Aisling se aman. Si no hubiera sido por el duque, estoy seguro de que Lord Upminster les habría dejado casar el año que viene. Me parece que el problema se puede resolver fácilmente. Es suficiente para la señorita Aisling hacer retroceder los avances del duque si éste realmente se involucra de esa manera. ¿Rechazar los avances del duque? ¿Pero qué tienes en mente para imaginar que ella tiene esa posibilidad? Si ya Lord Upminster salta como un pavo ante la idea de tal alianza, y Lady Upminster prepara el ajuar de su hija, tratando de mordisquear el presupuesto familiar en cuanto Lord Upminster le da la espalda. En realidad, tú no lo conoces. Quiere quedarse con todo el dinero para su ganado. El duque sonrió un poco. Llegué a sentir pena por su hija. Todo hubiera estado bien si ese abominable duque, ese monstruo, se mueve con 10 secuaces que evidentemente hay que acomodar. Y no estoy hablando de los 9 caballos. Verena hizo una pausa antes de continuar en un tono muy diferente. En realidad me gustaría ver los caballos, porque ese terrible duque debe tener un espléndido establo. En cuanto llegue a Copperhall, me acercaré sigilosamente a su equipo. Sin embargo, dudo que tenga un semental tan soberbio como Salamanca. ¿No vas a encontrarte con el duque en persona? ¡Oh, no! Lord Upminster no me deja acercarme a él. Siente que hablo con demasiada franqueza, sin freno, y que me faltan los buenos modales. Su señoría prefiere a las chicas jóvenes que sonríen tontamente, con los ojos bajos, y esperan a que les hablen antes de abrir la boca. El duque comentó en un tono burlón.
Veo que tú no entras en esa categoría. Según el abuelo, las mujeres son aburridas, sobre todo cuando son particularmente femeninas. Hizo reír al duque, porque si ella le daba algo en qué pensar, notó al mismo tiempo que le divertía mucho más que cualquier otra jovencita. Estaban llegando a la plaza del pueblo cuando observó: «Todavía no me has explicado por qué esperas al duque». «¿No entendiste entonces?» «Copel Hall está a menos de 1 milla por carretera. El camino de entrada a la mansión no debe ser de más de 700 metros. Si tomo un campo a través, estaré allí en 10 minutos. Aisling ya no puede esperar al duque». Está sinceramente aburrida de sentarse con su mejor vestido esperando al duque cuando podría encontrarse con Clive entre los arbustos. Y el cocinero ha jurado que no cocinará otra paloma hasta que los caballos de su gracia sean vistos en las puertas de la logia. Ella soltó una pequeña risa. «Tan pronto como vea el coche, galoparé para advertirles de la llegada del héroe conquistador. Aisling se cambiará de vestido. El cocinero continuará asando las palomas y su señoría correrá a esperar en los escalones. Así, este odioso duque, tan enamorado de sí mismo, creerá que nos alegramos de verlo». «Su gracia también luchó en Portugal», señaló el duque casualmente. «Lo dudo». «Es la verdad, te lo aseguro». Verena dio rienda suelta a su desdén. «Entonces debe haberse comportado como uno de esos húsares de Hanover que desertaron en Waterloo. A menudo he oído al abuelo criticar a esa gente petulante que gira sobre sus talones para galopar de regreso a Bruselas». Esta vez el duque respondió secamente: «Ningún inglés habría hecho eso, puedes estar segura». Hubo un silencio antes que Verena continuara. «Me hubiera gustado que el abuelo me hablara de este duque, pero al final es irrelevante. Cuando los dandis van a la guerra, son de hecho una sinescura en el Estado Mayor, y ni siquiera saben cómo es el enemigo». El duque pensó en la noche que había pasado en la ladera antes de la batalla de Busaco, en el hambre y la fiebre cerca de Badajoz. No había sido fácil, pero si quería contarle todo esto a Verena, prefirió enfatizar en voz tranquila: «Entre estos dandis que ridiculizas, muchos pelearon con el mayor coraje, y muchos de ellos perdieron la vida en combate». Pareció arrepentirse de sus afirmaciones. «Puedo tener prejuicios, el abuelo no me aprobaría, lo sé. De hecho, siento una inmensa admiración por todos los que sufrieron en Portugal o en Waterloo». El duque permaneció en silencio. Momentos después, ella preguntó casi tímidamente: «¿Le importaría decirme su nombre, señor? Porque si ha recibido la medalla de la que te hemos hablado, debes tener un nombre de gran valor». El duque hizo una breve pausa antes de responder: «Mi nombre es Theron Royd. ¿Y tu rango?» «Yo era mayor cuando salí del ejército». «Debes haber odiado el día en que te separaste de tu regimiento. El abuelo me hablaba a menudo de sus granaderos con mucha emoción. Y ellos, todos en el ejército, echaban mucho de menos a tu abuelo». «Estoy segura de eso. Vaya, ojalá pudieras decírselo». Ahora estaban cerca de la posada. Verena buscó a Billy y lo encontró posado en una rama de un roble. «¿Has visto el coche, Billy?» «Para nada, señorita». «¿Estás seguro?» Billy se deslizó por el maletero. «Me corto la garganta si estoy mintiendo, señorita», dijo, imitando el gesto fatal de un dedo con una uña sucia. Luego desapareció detrás de la posada, mientras Verena exclamaba: «No, duque». Verena exclamó: «¿Crees que su gracia se ha retrasado por el giro de las cartas en una sala de juego sórdida? ¿O puede haber sucumbido a los encantos de una incomparable?» El duque sonrió. «¿Qué sabes de incomparable, señorita Winchcombe?» «Nada, no me complace relacionarme». Verena respondió agriamente: «Pero estoy segura de que ellas y el odioso duque trabajarían bien juntos». Mientras hablaba, Verena se sentó en un banco de madera fuera de la posada, y el duque la siguió. Ensayo, que estaba detrás de ellos, comenzó a mordisquear la hierba. «Me gusta tu caballo», comentó el duque. «¿Es realmente cierto que obedecerá todo lo que le digas?» Verena sonrió. «Ensayo», gritó. «¡Atención!». El caballo se enderezó instantáneamente, con los cascos juntos y su cabeza en alto mirando justo delante de él. Estaba completamente inmóvil. «Ya lo ve», Verena ordenó después,
que había pasado casi un momento. Descansa. Y luego agregó, y él puede fingir su muerte por el honor de la patria, pero cuando se endereza se sacude tanto que es mejor alejarse. ¿Qué hora es? Durante años el campanario ha estado en silencio. El duque miró su reloj. Son las 5:15. En ese caso me parece obvio que el duque no vendrá esta noche. ¿Por qué? Los Subminster cenan a las 6. Si el duque llegaba ahora, dispondría de otros 20 minutos de viaje. Y supongo que un gordo como él necesita más de media hora para cambiarse, ¿no crees? Estoy seguro de que su gracia lo encontraría imposible, estuvo de acuerdo el duque, aunque tal vez no esté acostumbrado a cenar en el campo. Yo también pensé en eso, confirmó Verena, y le dije a Ashley que se los dijera a su padre, pero Lord Upminster respondió que no iba a tener su vientre retumbando por ningún adorno de la nobleza, quien quiera que fuera. Verena se rió y agregó, cuando su señoría vea al duque, sospecho que estará tan encantado con la aparición de su gracia que aceptará cenar a medianoche si es necesario. De todos modos, mi vigilia ha terminado, al menos por hoy. Se levantó mientras hablaba. Pero no puedes irte, dijo el duque rápidamente. ¿Has olvidado que no reconoceré al herrero cuando pase por el green? Y no tengo ningún deseo particular de sentarme con Salamanca en el puesto hasta que regrese. No, por supuesto que no. Lo había olvidado, dijo Verena. Pero de hecho tengo algo bastante importante que hacer. ¿Qué es eso?, preguntó el duque. Ella dudó en responderle, probablemente preguntándose si podía confiar en él. Incluso vio sus ojos color avellana salpicados de oro, buscando en su rostro una respuesta. De hecho, Verena encontró a su interlocutor muy comprensivo. Al principio pensó que se veía un poco altivo, pero ahora pensó que era bastante tímido para hablar con los extraños. Tenía la extraña sensación de que tenía una apariencia engañosa. Buscando una explicación, pensó que el hombre disimulaba mal algún tipo de malestar por el hecho de no llevar el uniforme al que se había acostumbrado. Su elegancia, sin embargo, no se resintió. El hecho de que fuera un soldado animó bastante a Verena a confiar en él. Desde que su abuelo estaba postrado en cama, a menudo se había arrepentido de no poder hablar sobre lo que le molestaba. Presa de una súbita determinación, se sentó de lado en el banco y miró al duque. Si te digo un secreto, ¿me juras guardarlo hasta que se te permita divulgarlo? Te lo juro. Bueno, aquí algo extraño está pasando aquí, y estoy decidida a aclarar la situación. Ella miró por encima del hombro, pareciendo temer a un espía. En mi opinión, dijo en voz baja, es una historia de bandidos, y si no me equivoco son muchos y se comportan de formas muy extrañas. Una sonrisa tocó los labios del duque. ¿Qué hacen ellos? Hasta entonces el duque había descubierto que las historias de este tipo se originaban con mayor frecuencia en los miedos y supersticiones de los campesinos borrachos, o en la imaginación de las mujeres jóvenes en busca de emociones fuertes. Al final de la calle, explicó Verena, está el priorato. Pertenece al abuelo. Originalmente, era la casa de la familia Winchcombe. Pero cuando se quemaron los pisos superiores, hace más de 50 años, mi bisabuelo se mudó a donde vivimos ahora, es decir, a la casa de su esposa. Era pequeña e incómoda, pero el abuelo hizo muchas mejoras cuando regresó de la guerra de Macerata. Regresó con mucho dinero. Me alegra saber que el general haya recibido su parte del botín de guerra. Siempre me pareció muy injusto que Wellington, o mejor dicho, el coronel Wellesley, solo recibiera 4,000 libras después de Seringapatam, cuando el tesoro se estimaba en más de 1,000,000. El abuelo también encontró eso escandaloso. La batalla la había ganado el coronel Wellesley mucho más que el general Harris, a quien se le otorgaron 150,000 libras. El reparto del botín de guerra siempre suscita controversias, remarcó el duque. Pero continúa tu historia. Hace aproximadamente un mes, los aldeanos comenzaron a hablar de hombres extraños que acechaban en el priorato. Primero pensé en cazadores furtivos o viajeros que buscaban refugio. Y luego, la semana pasada, Billy me dijo que con un camarada había visto a 4 hombres entrar en el priorato con caballos cargados de cajas o barriles. Caminé hasta la finca abandonada, pero no noté nada inusual excepto huellas en las escaleras del sótano y en el sótano mismo. Verena arrugó la frente.
Los chicos siempre son sinceros, especialmente Billy. No piensa en mentirme. Y pensé que los hombres debían haber llevado algo al priorato que deseaban esconder y luego volver a recogerlo más tarde. Estoy seguro de que deben haber sido salteadores de caminos. Estamos demasiado lejos de la costa para que los contrabandistas traigan brandy u otros tipos de contrabando. ¿Los chicos afirmaron que llevaban barriles y cajas?, preguntó el duque. Eso es lo que me dijeron, respondió Verena. Y esta tarde, cuando vine aquí para esperar al duque, Billy me dijo que los hombres habían sido vistos de nuevo. Él mismo no los vio, pero Tom, otro muchacho del pueblo, juró que poco después del amanecer 4 hombres pasaron por el pueblo y subieron por el viejo camino hacia el priorato. ¿Estaban cabalgando?, preguntó el duque. Tom pensó, aunque no podía estar seguro, que cada hombre llevaba un pequeño barril frente a él en su silla de montar. ¿Qué vas a hacer al respecto?, preguntó el duque. Tenía la intención, si era demasiado tarde para esperar al duque, de visitar el priorato en camino a casa. No está lejos de aquí, supongo. Ella vaciló y luego continuó. ¿Supongo que no vendrías conmigo? Ciertamente no creo que debas ir allí sola, respondió el duque. No tengo miedo, respondió Verena con desprecio. No debes pensar eso, pero sería muy útil tener conmigo a alguien completamente libre de prejuicios para ver lo que hay, y tal vez decidir si los pasos en el polvo son frescos. Entonces esperemos que el contrabando todavía esté en evidencia, sonrió el duque. Los pasos no son evidencia muy concluyente. No, de hecho, estuvo de acuerdo Verena. Y reza al cielo para que ninguno de nuestros hombres locales haga travesuras. Si lo hicieran, ¿eso te preocuparía?, preguntó el duque. El abuelo siempre ha sentido una gran responsabilidad hacia todas las familias en Little Couple. Varios de los hombres trabajan en nuestra finca, y los Winchcombe han vivido aquí durante generaciones antes de que el padre de Lord Upminster comprara The Hall. Entonces, si los locales se han salido del camino, usted tratará de persuadirlos para que adopten un llamado más respetable, dijo el duque burlonamente. Estoy muy segura, Mayor Royd, de que sintió que tenía una responsabilidad hacia sus tropas en la guerra, dijo Verena severamente. Nosotros en casa creemos que tenemos una responsabilidad similar hacia aquellos que nos sirven. El duque, que era un propietario concienzudo, y mostró tanto a sus inquilinos como a sus empleados una generosidad que no tenía rival en las cercanías del castillo de Selchester, respondió dócilmente. Me siento reprendido. Inmediatamente Verena exclamó. ¡Qué falta de delicadeza por mi parte! Por favor, discúlpame. Desde que el abuelo se enfermó, he estado tratando de actuar según sus principios, pero como no tengo a nadie a quien pedirle consejo, a veces es difícil. ¿Vives sola con tu abuelo? Mamá y yo vinimos aquí después de que mataran a papá en Waterloo. Entonces, mamá también murió. Mi institutriz se ha jubilado. Pero yo estaba feliz con el abuelo. Pasa a menudo, por supuesto, que está de mal humor, y mucha gente no entiende su forma de... El duque pronunció la palabra ante la cual ella vaciló. ¿A ladrar? Ella le sonrió y él vio reaparecer sus bonitos hoyuelos. Eso es todo, dijo ella. No tiene malicia, pero a veces sus heridas le causan dolor, como el lumbago que trajo de la India, y que despierta de vez en cuando. Luego se vuelve muy irritable. ¿Quién podría culparlo, de hecho? Pero volviendo al priorato, seguro que tu abuelo no querría que fuera sola. Yo te acompaño. Gracias, es muy amable de tu parte. Y luego tomaremos un atajo que lleva al herrador. Sin embargo, si Fred aún no hubiera regresado, su esposa le hablaría de Salamanca. Bueno, vamos, sugirió el duque con una sonrisa. Reprimió el impulso de tomarla de la mano como un niño al que llevan a pasear. Mientras caminaban uno al lado del otro, el duque reflexionó que nunca había conocido a nadie que fuera tan natural y espontáneo como esta joven y encantadora jinete. Seguidos por ensayo, atravesaron la plaza del pueblo para tomar el camino polvoriento que los conducía a 100 metros de las últimas casas. Frente a una puerta de piedra cubierta de hiedra, que daba a un camino de adoquines cubiertos de musgo. Aquí es, dijo Verena. Un poco más adelante, el duque descubrió una avenida de robles centenarios, cuyas ramas entrelazadas formaban un impresionante túnel donde apenas penetraba la luz del día. Estoy seguro de que para los campesinos este lugar es como una guarida de fantasmas. Tiene usted razón,
Y además no se equivocan. Tenemos nuestros fantasmas familiares, y en particular, una monja que no deja de retorcerse las manos por quién sabe qué crimen que la condena al castigo eterno. También hay un caballero haciendo sonar sus cadenas y corriendo hacia bóvedas que hace mucho tiempo que no existen. ¿Y no les tienes miedo? ¿Olvidas que soy la hija de un soldado? Me daría vergüenza huir ante fantasmas inofensivos. Eso es. Pero por otro lado, tenga cuidado con los seres vivos que probablemente frecuentan este lugar. Los salteadores de camino son unos sinvergüenzas abominables, y le imploro, señorita Winscombe, que nunca venga sin compañía. He jugado en el priorato desde que era una niña, replicó Verena. No voy a permitir que unos salteadores me asusten. No seas tonta, dijo bruscamente el duque. Seguramente sabes que caminar deliberadamente hacia el peligro es tan temerario como la carga de caballería pesada en Waterloo, de la que tu abuelo debe haberte hablado. Me lo ha descrito 100 veces, respondió Verena. Ninguna caballería había derrotado antes a un cuerpo de infantería tan grande en formación. Puedes pensar que son temerarios, pero fue extremadamente galante. De toda la carga solo 50 permanecieron vivos, dijo el duque con dureza, y los caballos sufrieron abominablemente. Espero no volver a ver nunca una masacre tan terrible. Verena lo miró inquisitivamente y después de un rato dijo lentamente: Tengo la sensación de que con demasiada frecuencia, cuando hay guerras, los que permanecen en casa, especialmente las mujeres, son obsequiados solamente con las glorias y hazañas. En realidad la guerra es cruel y malvada, ¿no es así? Eso fue justo lo que dijo el propio duque de Wellington, respondió el duque, o algo parecido. Sus palabras reales fueron: Espero en Dios haber peleado mi última batalla. Es malo estar siempre peleando. No había oído que dijera eso, pero a menudo he pensado que si tengo un hijo, me gustaría que sirviera a su país y fuera soldado, pero también rezaría todas las noches para que nunca fuera llamado a luchar en ninguna guerra que implique tanto sacrificio y sufrimiento como las guerras en las que mi abuelo, mi padre y tú han luchado. Ese es el sentimiento correcto en lo que respecta a las mujeres, aprobó el duque. Sin embargo, al mismo tiempo, no me gustaría que a mi hijo le faltara coraje. Me parece perfectamente improbable que puedas tener a un cobarde por hijo. Ella lo miró y sus ojos brillaban. Nunca me han hecho un cumplido más agradable. Gracias, mayor Royd. Al fin llegamos al priorato. Volviéndose hacia Ensayo, le ordenó: Escóndete, Ensayo. El caballo vaciló por un momento, luego trotó hacia un grupo de árboles detrás de la casa. Asombrado, el marqués preguntó: ¿De verdad se va a esconder? Pero sí. Solíamos desaparecer juntos cuando quería escapar de mi institutriz, y también le enseñé a jugar al escondite. Le aseguro que usted, que no lo conoce, sería incapaz de encontrarlo. Es increíble, exclamó el duque. El priorato había sido una vez una magnífica residencia isabelina. 2 de los pisos solo quedaron seccionados y ennegrecidos de las paredes. El techo había desaparecido por completo. El jardín era una jungla en cuyo fondo se encontraba el estanque, donde los monjes solían pescar, y desaparecían detrás de las zarzas. Te llevaré al sótano, dijo Verena. Ten mucho cuidado. Algunos de los escalones están tan desgastados que es fácil caer y resbalar por las escaleras. Tendré cuidado, respondió el duque en un tono de fastidio. La planta baja solo tenía agujeros en las paredes donde habían estado las viejas ventanas y techos ennegrecidos y quemados, de los cuales el yeso caía a parches. Los desprendimientos de roca casi bloquearon el pasillo, pero los restos de una gran escalera de roble permitían imaginar el pasado esplendor del vestíbulo. Verena condujo al duque por un pasillo que comenzaba desde abajo. Las escaleras conducían a las antiguas dependencias de los sirvientes. El lugar estaba invadido de telarañas, y en la capa de polvo que cubría el suelo, el duque vio huellas. Eran recientes, pero sin embargo podrían haber sido dejadas por los niños del pueblo que exploraban las ruinas, o incluso por Verena. Le costaba creer en esta historia de bandoleros, y al mismo tiempo tenía la extraña sensación de que en este lugar estaba pasando algo importante. Verena se detuvo por un momento en lo alto de las escaleras del sótano. La puerta había sido arrancada de sus goznes. Las rejillas de ventilación de las ventanas provistas de barrotes iluminaban tenuemente los escalones.
repleto de escombros y desperdicios de todo tipo. El sótano, dividido en varios compartimientos, ocupaba todo el largo de la casa. En el frío y la humedad, Verena y el duque iban de habitación en habitación. Cada una tenía un armario que podía cerrarse con una puerta de roble, armada con cerrojos y una imponente cerradura. Pero durante mucho tiempo las puertas permanecieron abiertas, en guaridas vacías y oscuras. El duque, que seguía a Verena, notó un número impresionante de botelleros oxidados y enormes barriles de cerveza. «Tus antepasados hicieron un buen uso de su sótano», dijo. Oyó el eco de su voz resonar bajo las bóvedas de piedra. «Mi bisabuelo era un gran bebedor, como el mío». Llegaron a una habitación donde había decenas de barriles y donde se cerraba la puerta del reducido espacio. Verena se quedó helada. «La última vez que vine, esta puerta estaba abierta». «¿Estás segura?» «Sí». «Bueno, vamos a abrirla y veamos qué esconde». Pero la puerta se resistió. «Sé dónde encontrar las llaves», dijo Verena. «Espérame, yo volveré en unos minutos». El duque examinó la cerradura. Obviamente había sido engrasada recientemente. De gran tamaño, pertenecía a la clase de cerraduras que los monjes usaban antiguamente en las iglesias y con las que, al parecer, cerraban a escondidas las puertas de sus sótanos. ¿Verena iba a encontrar la llave? Si alguien usaba esta bodega con fines ilícitos, era poco probable que la llave fuera devuelta a su lugar habitual. El duque dudaba de que tal cerradura pudiera ser forzada. De repente, salió de su perplejidad cuando escuchó un paso detrás de él. Pensó que era Verena y estaba a punto de preguntarle si había encontrado la llave, cuando recibió un golpe en la cabeza. Luego, en un segundo, se derrumbó inconsciente. Llegamos al fin del capítulo 3 de la novela El odioso duque de Bárbara Cartland. Espero que la estén disfrutando mucho. Por favor, déjenme un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.